Queremos retomar la mirada con respecto a la situación de Gaza y también de Israel con alguien que el año pasado ya fue entrevistado en La Mañana de la Diaria, que es Quique Kirsenbaum, un documentalista y fotógrafo uruguayo-israelí residente en Jerusalén, que ha realizado coberturas para diversos medios internacionales y con quien hemos tenido, como yo comentaba recién, contactos ya antes, particularmente por todo lo que empezó a ocurrir desde octubre de 2023 en adelante. Quique, bienvenido, es un gusto que estés por acá aprovechando tu visita anual a Uruguay. Muchas gracias, es un gusto estar acá. El punto de partida de la entrevista me parece que tiene que pasar por algunos hechos relativamente recientes que, bueno, que son la continuidad saliente o parte de la continuidad de todo lo que se planteó desde octubre de 2023, ¿no? Recordemos, por ejemplo, tras el cese del fuego sobre Gaza, vigente desde el 10 de octubre, un hecho que me parece ineludible, como para arrancar a hablar, es que, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, se acumulan ya, yo diría que bastante más de 500 muertes en ese territorio palestino provocadas por Israel. Un promedio, si uno saca las cuentas, de entre 4 y 5 muertes por día desde el 10 de octubre del año pasado, cuando se decretó el cese del fuego, o se acordó el cese del fuego. Esas más de 500 muertes, capaz que ya cerca de 600, se suman a las no menos, o sea, más de 70.000 causadas por Israel en territorio de Gaza desde octubre del año 2023, cuando Israel inició una ofensiva contra ese enclave tras el secuestro y asesinato cometido por Hamás de más de 1.200 personas, en ese caso el asesinato y el secuestro de más de 250. En el medio, ahora en verano, pasaron un par de cosas importantes. Por ejemplo, el 14 de enero Estados Unidos anunció la aplicación de la segunda fase del denominado Plan de Paz. Me pregunto con qué alcance, ya iremos a eso. Y el 26 de enero Israel confirmó la identificación del último rehén muerto que estuvo durante todo el tiempo que pasó, de octubre del 23 hasta esa fecha, enero de este año, en poder de Hamás. Todo esto es un tablero al que le podríamos agregar muchas cosas más, pero ahora sí, Quique, te escuchamos a vos para arrancar, para que nos compartas con nosotros una primera sensación de este momento en la evolución de estos hechos. Bueno, es fundamental entender de que hasta el cese de fuego había un ritmo frenético en lo que tenía que ver con la guerra, ¿sí? Los ataques constantes, la cantidad de muerte mucho mayor a los números de los que estamos hablando ahora, y de alguna forma ese acuerdo, ese intercambio, ¿sí? La liberación de los secuestrados y los prisioneros de guerra con los prisioneros palestinos bajó muchísimo la tensión, pero era claro que no tenía una solución a largo alcance. La Franja de Gaza está totalmente destruida, ¿sí? Hay 71.000, por lo menos 71.000 muertos fuera de los que murieron, y lo más importante, que es el dato más importante para tratar de analizar lo que está pasando ahora, es que la Franja de Gaza, que es un lugar ya chico, está dividido al medio, y el ejército israelí se encuentra en más del 50% del territorio. O sea que eso era una seña de que esto no se terminaba en el momento que se llegaba a un cese de fuego. Han habido también ataques esporádicos de Hamás, específicamente a los militares que están en esta zona, o sea, en esta zona ocupada de la Franja de Gaza, y todo eso lleva a unas reacciones increíbles. O sea, que el número llegue a más de 500 personas ya es una locura, porque justamente lo que tenía que detener era ese ritmo frenético en donde se mataba gente. La gran pregunta acá, y es muy raro que estemos en esta situación, es cómo esto va a afectar a Trump, cómo Trump va a tomar las decisiones, porque todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿sí? En forma increíble, está dependiendo de las decisiones del presidente norteamericano. De hecho, el cese de fuego llega como casi una imposición a las dos partes, ¿sí? Del presidente norteamericano. Entonces, estos números que son tan grandes, el que no se haya todavía logrado tener ni siquiera un plan de emergencia para empezar a paliar con la situación en la que viven los gazatíes, prende muchas alarmas. Yo leí hace 2 días que se empezaba a hablar de que se podía volver a retomar la guerra, en el sentido de que se podía volver el diario Yediot Ahronot, diario israelí, hablaba de poder volver a la guerra, que yo creo que no es real, porque en estos momentos Trump no quiere que
que se aumente, se escale ese lugar al que se llegó, pero sin duda alguna las cosas continúan, no se ha detenido y llamar a esto proceso de paz es un poco problemático. Vos, hablando del alcance de las palabras, has usado reiteradamente el término guerra, que es un término muchas veces cuestionado porque hay quienes dicen no se puede hablar de guerra cuando de un lado hay un Estado y del otro jamás, o lo que queda de jamás, pero en un plano de disparidad por la cuestión de las proporciones notorio. ¿No te parece que es un término por lo menos discutible? No, yo creo que la Segunda Guerra Mundial se le llamó la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un holocausto y de todas maneras se le llamó guerra. O sea, la idea de tratar de manejar las palabras para que respondan a una definición de qué es lo que vos te querés identificar no cambia la situación. O sea, si hay un enfrentamiento bélico en donde un ejército, ¿sí?, y una milicia están luchando, ¿sí?, por más desigual que sea, se sigue llamando guerra. En su momento se llamó guerra con guerrilla, no importa. O sea, el término, hay otros términos que entran dentro de esta ecuación, ¿sí? Que eso podemos discutirlo, pero eso no quita de que siga siendo una guerra. Yo leo mucho en Uruguay que todo el tiempo tratan de separar los términos y decir, no, esto no es una guerra, es más, en respuestas que me dan en redes sociales. No, esto puede ser una guerra y puede ser también muchas otras cosas, ¿sí? Pero no deja de serlo. Vos estabas hablando o relativizando eso de el alcance del término paz cuando yo te hice la pregunta por la guerra, sí. Y ahora quiero volver a eso porque yo decía en la introducción que el 14 de enero Estados Unidos anunció la aplicación de la segunda fase del denominado Plan de Paz. Y para que se entienda bien, esto nos obliga a volver a los 20 puntos del acuerdo que se alcanzó en octubre cuando se habló del cese del fuego. No voy a leer los 20 puntos, estaríamos mucho rato, pero sí un par de ellos que interpreto deberían ponerse a andar ahora si es que Estados Unidos anuncia que la segunda fase del acuerdo se tiene que cumplir. Por ejemplo, uno de los puntos, el 9º, decía: Gaza quedará bajo una administración transitoria encabezada por un comité palestino, tecnocrático y apolítico, con supervisión de un nuevo organismo internacional, la Junta de la Paz, presidido por el presidente estadounidense Donald Trump. Trump impulsará un plan económico para reconstruir Gaza, y bueno, después hay otra serie de cuestiones, pero ¿hay hoy algún tipo de señal política en el sentido de que esa Junta de Paz y todos los organismos que dependerían de ella empiecen efectivamente a tener actividad, o es una ilusión? Primero que hay ese comité de paz que va a dirigir, o sea, que hasta que se formó, hasta que las partes, sobre todo Israel, ¿sí?, aceptó la presencia de países como Turquía, ¿sí?, llevó su tiempo y fue otra vez, más que nada, impuesto por el presidente y sus intenciones. No, la respuesta es no, o sea, la respuesta es mucho más básica. No podemos estar hablando de este proceso cuando en realidad las necesidades en el terreno son mucho más grandes. O sea, la gente no tiene dónde vivir. La gente anda viviendo entre las ruinas. La ayuda humanitaria no llega suficiente. Hay disputas por la ayuda humanitaria, ¿sí?, y enfrentamientos entre bandas que necesitan que alguien de alguna forma trate de coordinar, ¿sí?, lo que está pasando, que sea incluso hasta un poco la policía que evite los saqueos también a gente que está desesperada también. Entonces, la situación es mucho más precaria, no podemos... yo sé que la gente trata de buscar todo el tiempo, bueno, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo podemos mirar hacia el futuro? Danos un rayito de optimismo. Yo creo que en estos momentos todavía seguimos en una crisis profunda, ¿no? Una crisis que no ha encontrado solución a cosas acúticas. O sea, la gente sigue sufriendo, no sé si viste las imágenes, estoy seguro que las viste, ¿no? Pero es invierno allá, han habido temporales importantes que han afectado a la gente que vive en carpas, ¿sí? Y que no tienen ni siquiera cómo solucionar el que el viento no se les lleve las carpas, el que el agua del mar no se les meta en los lugares donde están acampando, porque casi, o sea, hay un número importante de gente que está acampando sobre la playa porque lo consideran que es el lugar menos peligroso para ser bombardeados. Entonces, hablar de todo este proyecto que Trump quiere, ¿sí?, es como que no entender todavía que estamos muy lejos de empezar incluso a buscar una solución.
Ayer te entrevistaron acá en Montevideo, en Tele 12, y dijiste algo a propósito de cómo se siguen estos acontecimientos, esta situación de crisis humanitaria que se da en Gaza desde Israel, que me llamó la atención. Textualmente dijiste: los israelíes saben menos que ustedes. O sea, que las y los periodistas de nuestro país que te estaban entrevistando. ¿Qué pasa con la llegada de la información a Israel? El tema no es la llegada de la información. El tema es el manejo, o primero, la definición de los periodistas israelíes de qué es lo que ellos consideran que es su papel. Si vos te acordás, el 11 de septiembre, ¿sí? Los medios norteamericanos se autocensuraron. Sí, había cosas que nosotros no vimos. 11 de septiembre de 2001. De 2001, sí, cuando caen las Torres Gemelas. ¿Sí? Una autocensura que marcó una línea que no tenía nada que ver con periodismo, que de hecho tomaba la posición de ser quien apoya a la población, ¿sí? en una guerra que sentían que había comenzado. Un periodista israelí muy conocido, que lo entrevistamos para una nota que hicimos sobre los medios, me dijo que sin querer, o sea, sin tomar una decisión institucional, el comportamiento tanto de los medios, o sea, de la dirigencia de los medios, como la de los periodistas, fue el tomar un papel de ser parte de ese conflicto. Y eso evitó que los israelíes puedan ver lo que estaba pasando en Gaza en la televisión, por ejemplo. La televisión, que es un lugar muy importante para la mentalidad israelí, donde cuando hay guerras está prendido a la televisión, ¿sí? Con goma, escucha noticias, hay noticias 20 horas por día, ¿no? Y las imágenes que llegaban no tenían nada que ver con las imágenes que se veían en el resto del mundo. Entonces, cuando el israelí sale afuera y se encuentra, ¿no? con un ambiente muy hostil, no entiende por qué. Que es muy raro, porque todos tenemos celular. Pero hay una decisión tanto de los medios como de la gente de consumir, ¿sí? Lo que ellos creen que es la línea que tiene que salir, ¿sí? que se tiene que contar esto. La narrativa tiene que ser una narrativa israelí. ¿Hay problemas de libertad de expresión hoy en Israel? Cero. Cero problema de libertad de expresión. Cero problema de libertad de expresión. Pero ese fenómeno que vos mencionabas no se puede atribuir, según tu interpretación, a una política deliberada del gobierno de Benjamín Netanyahu. No. Yo trabajo para medios internacionales, nosotros trabajamos en el terreno, no tenemos ningún problema de cubrir, decir, no existe, no hay un lineaje que venga de arriba y que diga, no, esto no se puede decir. Lo único que hay, ¿sí? Que existe desde la creación del Estado, es censura militar para temas militares. O sea, se sienta un tipo que dice, no, este número no lo podés decir. Bueno, ¿sí? Pero eso en el caso de la cobertura de Gaza afecta a la esencia de la cuestión. No, porque lo que falta no es eso. Lo que falta es la historia humana. El palestino que acaba de perder a la familia y que tiene que contar lo que le pasó, eso es más importante que los datos de cuántos tanques entraron a Gaza. ¿Sí? Cuando dijiste número pensé en número de muertes, por ejemplo. No. Te estoy hablando específico en temas militares que tienen que ver con las cantidades de tropas. Los recursos ¿sí? del ejército de Israel. Sí. Ahí está. Entonces, no hay una bajada de caña, ¿no? De que esto no lo podés decir. Pero claro, falta toda la parte, la deshumanización ha llevado de que la gente no sepa, ¿sí? Que al palestino de a pie, ¿sí? Le ha pasado lo que le ha pasado, que ha perdido 20, 40, 50 miembros de la familia en diferentes ataques, ¿sí? Y que vos no puedas escuchar su historia. Eso es lo que falta. Y por supuesto, lo que sí hay, y es muy problemático, es la entrada a Gaza. Que eso es recontra problemático porque la prensa extranjera no puede entrar a Gaza por una decisión del Estado de Israel. La estamos peleando en la corte, ¿sí? Y eso sí es tratar de no dejar que los medios extranjeros no puedan verlo con gente que viene de afuera. Los medios extranjeros han trabajado toda la vida con periodistas gazatíes. Reuters, AP, los grandes medios tienen sus periodistas palestinos que viven en Gaza, ¿no? Entonces, sí podés recibir la información, pero no dejan que gente de afuera pueda entrar. ¿Que gente de afuera de Israel o de afuera de Gaza? Que gente de todo el mundo no pueda entrar. Vos no podés entrar tampoco siendo uruguayo israelí y viviendo en Jerusalén. Nadie puede entrar. La única forma de entrar es en lo que en la jerga periodística de guerra se llama embedded, ¿sí? Que es que te suman a las tropas y que te llevan, ¿no? Al lugar que ellos quieren
que ves lo que ellos quieren que veas, y al final de la visita tenés que mostrar el material que filmaste, ¿no? Entonces muchos medios decidieron no participar de eso. Entonces, en ese sentido sí hay una limitación, pero no es una limitación que puede detener contenidos, porque los contenidos de todas maneras llegan de Gaza. Con la gente que nosotros trabajamos en los medios que yo trabajo, sobre todo en The Guardian, ¿sí? Tenemos periodistas palestinos que trabajan con nosotros, que son ellos los que informan, ¿sí? Los que nos cuentan, los que van a buscar testimonios, los que van a los hospitales, a los lugares de los bombardeos, ¿sí? Ellos son los que están ahí en el terreno contando. Israel se pasó diciendo todo el tiempo de que todos tienen que pedirle permiso a Hamás y que Hamás no les permite hablar. Pero si esto es tan cierto, ¿por qué no dejan entrar a la prensa extranjera? O sea, si hay una duda de que la información que ellos pueden sacar está controlada, entonces dejen entrar a los medios extranjeros. Y lo están peleando en la Corte, estamos peleándolo hace casi más de un año, ¿sí? Y nos están pateando para adelante todo el tiempo con la Corte Suprema de Justicia israelí, dándole, ¿sí?, el respaldo al Estado de que si el Estado dice que no, entonces no se puede entrar. Mientras pasa eso en Gaza, de la que naturalmente hablamos más, producto de la profundidad de la crisis humanitaria, de las muertes, ¿qué pasa en Cisjordania? ¿Qué pasa en el otro territorio palestino? Un territorio en el que Israel cada vez tiene más personas, colonas instaladas y que por ende cada vez es menos palestino. Está pasando algo muy, muy complicado en Cisjordania, que es una limpieza étnica de pueblos de pastores palestinos. Según las organizaciones de derechos humanos, se han expulsado ya 45 pueblos palestinos. Yo creo que por lo menos cubrí 12 o 13 de esos pueblos, que llegué en el momento en que estaban siendo amedrentados o que llegué en el momento que estaban empacando sus cosas, desarmando sus casas y se estaban yendo. Una imagen muy dolorosa. Antes de venirme para acá, el fin de semana, yo salí para acá un lunes y el sábado salí a la última familia de un pueblo donde vivían 700 personas, que la estuvo peleando, ¿sí?, casi medio año, pero no pudo con la presión de los colonos y desarmó sus casas, y era un pueblo que tenía todo, tenía identidad política, tenía una estructura, tenía una ayuda muy importante de activistas israelíes que estaban en una presencia diaria tratando de ayudarlos, ¿sí?, a contener a los colonos. No hubo una violencia terrible, ¿sí? No es que los mataron a palos y por eso se fueron. Peor, el miedo es tan grande que ellos entienden que la forma de actuar de los colonos es golpear el punto débil de ellos, que es su ganado. De eso ellos viven. Entonces robaban las ovejas, no los dejaban salir a pastar, y la gente se dio cuenta que en el momento que se acercaron un poco más al pueblo, que es su modus operandi, se tenían que ir. Entonces, en estos momentos están pasando dos cosas. Uno, ataques diarios de colonos radicales, ¿sí?, a muchos de esos pueblos pequeños, que además son la parte débil de la población palestina. El acuerdo de Oslo dejó 3 zonas: la zona A, que son las ciudades palestinas; la zona B, que son las zonas agrícolas palestinas; y la zona C, que está bajo control militar y administrativo del ejército israelí, donde viven colonias de beduinos, ¿sí?, y de agricultores que vienen enfrentando en forma sistemática un ataque diario. Pero que eso incluso hace 2 días, no sé si viste las noticias, sí, pero hace 2 días yo ayer levanté una historia que decía que demoraron 4 minutos en prender fuego un pueblo. Claro, el pueblo no es el pueblo, la mentalidad uruguaya del pueblo, porque esta gente es beduina y tiene una forma totalmente de estructurar su forma de vivir. No es que todos viven juntos, ¿no? Al revés, cada familia está separada, tiene su lugar donde pastar sus ovejas. Se le llama pueblo a un conjunto de familias que viven juntas, pero no juntas una pegada a la otra. Bueno, de esos pueblos han desaparecido 45. Para cerrar la entrevista o empezar a redondearla, este es año de elecciones en Israel. El año pasado, cuando hicimos distintas entrevistas vinculadas
cómo en Israel se iban siguiendo estos acontecimientos, no faltaron respuestas en el sentido de decir, ojo que no hay que descartar que esas elecciones, en función de argumentos que puedan surgir de esta situación, puedan ser postergadas. A priori están fijadas para el 27 de octubre. Entonces me interesa saber, por un lado, si efectivamente esa fecha puede cambiar, y por el otro, qué perspectivas hay en función de lo que pasa hoy en términos de resultados, de posibilidades, por ejemplo, de que Netanyahu se mantenga o no en el poder. Yo creo que no se van a cambiar, no se van a trazar. Posiblemente hay muchas decisiones que están pendientes en el Parlamento que se tienen que tomar ahora, que posiblemente hagan que se adelanten incluso un poco. Porque tienen que pasar el presupuesto anual, porque tienen que tomar tienen que pasar finalmente el proyecto de ley para enlistar a los ultraortodoxos religiosos, que son puntos que pueden romper la coalición de gobierno. Las posibilidades de que Netanyahu se mantenga en el poder existen. Si bien hay un enojo muy grande con lo que pasó el 7 de octubre y la responsabilidad del Estado en todo eso, y la responsabilidad del Estado también en cómo se manejaron las cosas, existe todavía una posibilidad no menor de que Netanyahu pueda ganar. Las encuestas todavía siguen dando que la oposición puede ganar, pero son coaliciones que tienen demasiados miembros para poder formarse, ¿sí? En Israel hay 120 escaños, o sea, 120 miembros del Parlamento. Para poder formar una coalición tenés que tener mayoría, sí, absoluta, o sea, más de 61. Si no, no podés formar, si no hay que llamar de nuevo a elecciones. Entonces, es un rejunte, o sea, es un rejunte de políticos, de ideas, de intereses. Y en esa coalición opositora, entiendo que es muy difícil caracterizarla por lo que estabas diciendo, pero ¿cuáles son los liderazgos? ¿Dónde están las referencias en términos de partidos, de personas y de orientación? Bueno, sería una coalición de centro, ¿sí? Con una mezcla de centro-izquierda, ¿sí? Pero con también una mezcla importante de centro-derecha. Que, ojo, hay que entender, ¿no? Centro-derecha ya no es más el Likud se convirtió en uno de los partidos más radicales, ¿no? Netanyahu desarmó tanto lo que fue su partido para convertirlo en algo que pudiera competir con los demás, que la derecha y la ultraderecha quedan bien marcadas. Ahora la pregunta va a ser qué va a pasar con los ultraortodoxos. Si, por ejemplo, ellos entienden de que no pueden vivir sin estar en la coalición de gobierno porque ellos dependen de los presupuestos especiales para poder mantener su vida, si ellos van a estar dispuestos a formar parte de una coalición de centro, incluyendo a la centroizquierda, ¿sí? Cuando ellos entienden de que eso va en contra un poco de sus valores, pero por otro lado la posibilidad es de quedarse afuera, y eso sería para ellos un desastre. Casi creo que hay dos veces pasó en la historia de Israel que los partidos ultraortodoxos no estuvieron en el gobierno por sus necesidades. Yo creo que va a ser interesante ver cómo se van a manejar las campañas. Van a ser, creo, campañas muy jodidas. Sobre todo porque hay temas importantes, ¿no? La responsabilidad del 7 de septiembre es algo muy importante. O sea, el que el Estado, o sea, Netanyahu está tratando incluso de armar una comisión investigadora que no sea una comisión investigadora oficial. ¿A qué te referís ahí? Dijiste la responsabilidad del 7 de septiembre. Sí, del 7 de octubre. Desde octubre del 2023, es decir, Sí. La responsabilidad de Israel el día en el que se produjo el ataque de Hamas. Seguro. Que fue en territorio israelí. Seguro. O sea, Hamas, sí, lleva adelante un ataque terrorista. O sea, yo lo vi con mis propios ojos. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo vi los cuerpos. Yo estuve en cada uno de los lugares. Nadie me puede convencer a mí de que si mataron a civiles y mataron a niños, mujeres y viejos, ¿sí? Y los secuestraron, ¿sí? Eso no se puede llamar un ataque terrorista. Ahora, ¿dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaba el ejército que tenía que haber detenido ese ataque en la frontera? ¿Cuál es la responsabilidad, ¿sí?, política de quien permitió que se llevaran a gente de su cama? Eso es una respuesta que Netanyahu tiene que dar y que la está evitando. ¿Cómo la está evitando? Con lo que te estaba diciendo. No crear una comisión, ¿sí?, que sea una comisión parlamentaria oficial,
¿sí? Porque ahí le van a buscar su responsabilidad política y él lo quiere evitar. Él acusa mucho al ejército, que el ejército es el responsable de lo que pasó, pero él no quiere aceptar la responsabilidad política. Entonces posiblemente por ahí se lo cobren. O sea, parte de la discusión en las manifestaciones enormes que hubo durante estos 2 años y medio, ¿sí? Tenían que ver también con eso, el hacerse cargo de lo que pasó. Entonces creo que va a ser una campaña muy complicada, en donde se van a manejar muchas cosas de mucho dolor, porque, de nuevo, ¿no? Yo hablo de todo esto y no hablamos de la responsabilidad por lo que pasó en Gaza, de cómo se tomaron las decisiones. Pero alguien le reprocha eso. Cuando digo alguien es en términos cuantitativos. Hay sectores numéricamente significativos de la población israelí que, más allá de decir no cuidó a la población en octubre del 23, también dice, y es espantoso o está mal lo que hizo en Gaza. Primero que hay. No sé cuantitativamente si es un grupo muy importante a nivel electoral, pero lo hay. Y segundo, que la campaña, sobre todo de la segunda parte, de quienes manifestaban para la liberación de los secuestrados, exigía que se termine la guerra y se llegue a un acuerdo, no importando, ¿sí?, lo que Netanyahu estaba tratando de explicar de por qué no se podía hacer. O sea, la gente pedía un fin de la guerra en forma inmediata. La gente entendió, ¿sí?, de que las decisiones políticas que se estaban tomando no solo, ¿sí?, estaban matando palestinos, ¿sí?, a diestra y siniestra, sin una política muy clara. Y eso, aparte, la gente no sabe, pero yo he entrevistado soldados que han dado testimonios a la organización Breaking the Silence, que es una organización que junta testimonios de soldados y específicamente sobre esta guerra, sobre Gaza, en donde es claro que había un comportamiento, ¿sí?, que tiene que ser estudiado, tiene que haber una responsabilidad también sobre todo eso. ¿Qué denuncian anónimamente, me imagino, esos soldados? De todo, desde las órdenes de cómo abrir fuego, desde las pocas órdenes claras, ¿sí?, de qué es lo que se podía hacer, de la orden de destruir en forma total. Estuve con una persona que me contaba que su vida durante un tiempo se levantaba, se subía a una tanqueta, viajaba a Gaza, reventaban una cantidad determinada de casas, volvían, ¿sí?, y a la mañana hacían exactamente lo mismo. Y era sin discriminar, estaban reventando, estaban destruyendo, demoliendo todo lo que había alrededor. Y no estamos hablando solamente de la frontera que se podía ver, o sea, que podía permitirle a Hamás esconderse en los ataques. Estamos hablando ya de Gaza profundo, cerca de la ciudad, que está muy lejos de la frontera israelí. Entonces, todo eso tiene que analizarse. La gente quiere que se sepa qué pasó. Pero claro, hay muchos cambios que necesitan de un análisis más profundo, porque hay muchos cambios que han pasado también dentro del ejército, hay muchos cambios que han pasado dentro de la sociedad, que justamente llevan a que estemos en donde estemos, donde las cosas no están ni cerca de estar resueltas. Kike Kirsenbaum, periodista uruguayo-israelí, hace mucho tiempo radicado en Israel. Muchas gracias por esta visita, por esta, creo que segunda entrevista en La Mañana de La Diaria. Un gusto, como siempre.